Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Tengo una gran satisfacción de recibir en la hora 22 al licenciado Daniel Toribio, un hombre de Estado porque ha tenido en distintas oportunidades la responsabilidad de asumir instituciones de gran importancia en nuestro esquema de la infraestructura gubernamental. Daniel Toribio en este momento funge como también una de las principales figuras del partido Fuerza del Pueblo. Entonces tenemos el economista, el hombre de las finanzas y también el hombre de la política, además de gran ciudadano. Buenas noches, don Daniel. Gracias, Gregory, gracias por invitarme y un saludo a todos los amigos que nos ven en este momento. Mire, voy a permitirme tocar un tema que se puede decir es el más vigente en el momento en que estamos, y es en el aspecto económico. La Junta Monetaria y el Banco Central nos han dado la información, para algunos sorpresa, de que se liberan más de 21.000 millones de pesos del encaje legal de las instituciones bancarias, y digo que llama un poco la atención porque desde noviembre del año 2021, periódicamente el Banco Central de la República Dominicana ha venido haciendo ajustes, una cantidad en veces de 10 ajustes, modificando las tasas de interés. Y entonces esta medida llama precisamente la atención por eso. Es como que estemos diciendo con una mano detente y ahora digamos con esta medida avanza. Sí, mira, igual que tú, cuando yo vi la información me sorprendí, porque se supone que el criterio de las autoridades monetarias era aplicar una política restrictiva para controlar los niveles de inflación en la economía dominicana, que está muy elevado. Debo recordar que el Banco Central tiene como meta de inflación un 4%. El año pasado fue de un 8 y pico y hoy es de un 7,80. Obviamente todavía muy alta con respecto a la meta de inflación, que es un 4%. La teoría económica establece que lo que tú haces es que trata de disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía. Si tú liberas el encaje legal, lo que le está diciendo a los bancos, en este caso para la construcción, tiene disponible más dinero del que tenía antes. Y obviamente eso va a impactar en el medio circulante y en las presiones inflacionarias. No nos ve tan claro cómo va a funcionar el tema. Vamos a ver en la práctica que funciona, porque sucede que el Banco Central, el mismo Banco Central, en esta semana, cuando hizo su subasta, cortó en un 16%, es decir, pagó certificado por un 16%. Es decir, si tú tienes 100 pesos, tú podías comprar un certificado del Banco Central y te va a dar 16% de tasa de interés. Obviamente, cuando tú estás haciendo eso, tú lo que tienes es estar recogiendo dinero de la economía. Desde luego. Y de una forma de que cuando entra al Banco Central, se desmonetiza el dinero y tú pagas una tasa de interés para que entre al Banco Central. Ahora, si tú liberas por el otro lado a una tasa de interés que dicen que es del 9%, parecería ser que son políticas contradictorias. Pienso que el Banco Central debería explicarnos mejor cuál es la intención, porque se argumenta que es para el crecimiento del sector fundamentalmente inmobiliario, del sector construcción. Tenemos claro que en la economía dominicana uno de los sectores más dinámicos es el sector de la construcción, que se desplomó este año. Cuando digo que se desplomó, con un crecimiento pírrico de no más de un 2%. Pero no solo es porque la tasa de interés subieron. No solo esa es la única explicación. Hay varios otros elementos en juego que entran. Por ejemplo, se elevaron los costos. El cemento hoy en día está cada vez más caro y los materiales de construcción están cada vez más caros. Pero hay otro elemento también que tiene que ver con la demanda
que se había producido en los bienes en casa y vivienda de bajo nivel más o menos como resultado de los estímulos que se estaban produciendo en los países desarrollados. Todo el mundo aquí sabe que fueron muchos dominicanos que incrementaron sus ingresos en Estados Unidos a partir de los estímulos. Pero esos estímulos ya se desmontaron, lo que se refleja en el monto de las remesas. A noviembre habíamos recibido 500 millones de dólares menos de remesas. ¿Por qué? Porque al irse desmontando los estímulos, ya el dominicano que tenía un exceso de dinero y que se lo mandaba aquí a sus familiares o para comprar un bien inmueble no lo está haciendo. Entonces, obviamente, el sector de construcción, si eso tú lo acompañas con que el sector de construcción del gobierno tampoco, o sea, tuvo una subejecución el año pasado del orden de, o sea, solo ejecutó el 83 o 84% de los gastos de capital, dice el sector más, o sea, yo voy a decir que se desplomó, pero hubo una lentificación del crecimiento que se percibe y por eso tal vez las autoridades del Banco Central están tratando de estimular eso. Ahora, desde el punto de vista de política monetaria, el papel del Banco Central no es ese. El papel del Banco Central es controlar la inflación. Y con una decisión de esa naturaleza, lo que hace es que incrementa el medio circulante, incrementa la demanda y puede provocar también un impacto mayor, inflacionario mayor en el país. En definitiva, ha sido una medida sorpresiva. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, desde mi punto de vista, no obedece a una lógica del comportamiento que venía teniendo el mismo Banco Central, Desde porque luego, tal como tú señalaste, desde noviembre para acá el Banco Central estaba subiendo la tasa de política monetaria y hoy en día la tenemos en 8.5. Y aún a pesar de eso, los niveles de inflación siguen siendo altos, elevadísimos, comparado con la meta de inflación. En ese escenario, el Banco Central tal vez tendría que tener un mayor nivel de justificación de por qué razón libera casi 24.000 millones de pesos cuando lo que está haciendo es restringiendo la cantidad de dinero en circulación. en lo que usted menciona, me gustaría poner al ladito ahí un detalle para conocer por parte suya lo significativo que podría ser o qué señal da. Me refiero al valor del peso. En las últimas semanas ha habido un movimiento contrario a lo que venía sucediendo hace meses y el dólar ha empezado a tomar un poquito de espacio que había perdido ya durante todo año 2022. ¿Alguna opinión al respecto? No, mira, obviamente eso es lo que va a tener un impacto en los niveles de precios, porque desde agosto a la fecha, a este momento, la línea, el crecimiento de la tasa de cambio ha sido de manera constante. O sea, creo que en agosto estábamos en 53 y pico, hoy ya estamos a casi a un 57%. En ese escenario, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, comienza a los sectores empresariales y todo el mundo, cómo ajustar. Ya comienzan a ajustarse los precios porque tú no sabes cuánto te va a costar a ti volver a sustituir los productos que tú tienes. He oído decir que, por ejemplo, que en el sector farmacéutico hay un cierto nivel de prudencia en comprar artículos en el extranjero porque no saben hasta dónde va a llegar la tasa de cambio. Y para poder ajustar precios, porque muchos de estos productos son importados, ajustar precios están a la espera de que hasta dónde vamos a llegar con eso. Obviamente, eso impacta también los niveles de precios que consume la población. Y ya la población está percibiendo niveles de precios muy elevados y eso se vio ahora en diciembre con la carne de cerdo, con los plátanos, pero en fin, con todos los productos. Y a alguien me señaló, yo no sé cuán verdad sea, pero es posible que sí, que cada vez comienzan a cambiar con mayor nivel de rapidez los precios en los negocios de expendio de bienes y servicios. Aparte de estos primeros temas de conversación
en la hora 22 hoy. 2023, usted participa también de la prácticamente identificación en ese sentido de la mayoría de los economistas dominicanos que indican que 2023 no alcanzará los números que puedan ser positivos de 2022 y que por el contrario es un año riesgoso. Claro que sí, o sea, los temores, primero, veámoslo desde el punto de vista, hay un tema internacional que está influyendo mucho, la guerra de Ucrania, todavía no se está claro qué va a hacer China con el COVID y si hay una nueva variante del COVID, porque recuerda que aquella política de cero COVID en China la han ido, digamos, suavizando, sí, morigerando, de manera tal de que pero eso está causando unos problemas en China. Hay más de 60,000 personas muertas por causa del COVID. Los hospitales están llenos, las funerarias, los cementerios. O sea, la situación en China no es que parece. Y eso puede volver a producir una disrupción en los sistemas de comercialización. Pero por el otro lado, no se está claro hacia dónde van a ir los países desarrollados. Ya los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, prevén que una parte importante de estos países van a poder, posiblemente entren en recesión o por lo menos un crecimiento muy bajo de la economía. Entiendo que, perdón, un paréntesis, entiendo que usted incluye ahí evidentemente a Europa. Europa y Estados Unidos, Europa fundamentalmente. Ahora bien, eso va a impactar en República Dominicana. ¿Por qué va a impactar en República Dominicana? Porque lo único que está creciendo en República Dominicana realmente, con cierto nivel de crecimiento, es el turismo y zona franca. Después los sectores locales, manufactura, construcción, agricultura, están creciendo por debajo del crecimiento promedio de la economía. Si eso pasa, el impacto que puede tener en turismo, porque recuérdate que en la medida en que las políticas de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, tiendan a querer controlar la inflación, va a incrementar el nivel de desempleo. Y un incremento del nivel de desocupación, una recesión, va a provocar que la gente tenga menos dinero hasta para viajar. Sí, sin embargo, Estados Unidos no tiene esa situación de problema de desempleo alto ahora. Sí, es verdad, pero lo que es malo para Estados Unidos. Explique. Explique ese Lo detalle. que es malo para Estados Unidos. Porque sucede, mira qué es lo que pasa. Una economía como el Estados Unidos que está en pleno empleo, donde inclusive tú ves letreros todavía que están gente buscando empleo. Tú ves Estados Unidos y tú te vas a encontrar con que están buscando empleo. Hay muchos letreritos que dicen hiring. Así, que están contratando. Hiring. Necesitamos. Están contratando gente. Pero Estados Unidos tiene una inflación del casi el 7%. ¿Cómo tú controlas la inflación del 7%? Quitando dinero en manos de la gente. Pero en la medida en que haya mucho nivel de empleo, primero, los empleados van a solicitar más incremento de salario. Incrementan los costos de la gente y te produce una presión inflacionaria. Porque hay una presión de costos. Los costos suben porque el empleado tuyo te está solicitando aumento de salario y tú vas a aumentar los precios. Entonces, sorprendentemente, el hecho, y eso lo ve la Reserva Federal, el hecho de que la tasa en Estados Unidos haya un pleno empleo perjudica la política de control de la inflación. Entonces, ¿qué acaba de decir Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos? Que aunque duela, quiere decir que aunque incremente el estancamiento, ellos van a seguir con su política de incrementar la tasa de interés. Porque en el fondo ellos quisieran no tener los niveles de desocupación que tienen ahora. Ellos quisieran que haya más desocupación, que la gente salga, tenga menos dinero, al demandar menos, los precios tienden a por lo menos a estabilizarse y la política de la Reserva Federal, que es lo mismo que el Banco Central,
es bajar la inflación. El objetivo de ellos, la meta de inflación, mientras que aquí la meta de inflación es un 4, en Estados Unidos la meta de inflación es un 2. Bajarla a 2 va a tener que hacer mucho sacrificio y eso va a implicar una desaceleración de la economía norteamericana. Lo que usted está diciendo hay que ponerlo en letras grandes, refiriéndose a Estados Unidos, Estados sobre Unidos. todo la inflación. Claro, no, porque para la Reserva Federal, que es lo mismo que el Banco Central de aquí, lo más importante es la inflación. ¿Usted ha mirado últimamente el precio de los alimentos en Estados Unidos? El precio de los alimentos sí se están estabilizando, pero lo que no está estabilizando son los precios de los servicios, que siguen incrementándose. Pero te aclaro y te digo, en el caso de Estados Unidos, cuando digo estabilizando no quiere decir que están bajando, quiere decir que el nivel de precios no está creciendo en el mismo ritmo, a diferencia de República Dominicana, que los alimentos y la bebida crecen mucho más rápido que los servicios. O sea, el crecimiento de los precios de los alimentos y la bebida es mucho más elevado que el crecimiento de los servicios. Es en ese escenario, entonces, que nosotros percibimos que la economía dominicana se va a ver impactada por lo que está pasando internacionalmente. Ojalá y el Banco Central nos explique con esta decisión que acaba de tomar, con la liberación del encaje legal, a dónde quiere llevar. Ojalá y la tasa de cambio no siga creciendo en los niveles que está creciendo, porque todos estos elementos juntos dan una tormenta perfecta. Además, la economía dominicana tiene otro problema, que va a estar afectada por la economía internacional, que no tiene nada que ver con lo local necesariamente, que es a cómo va a colocar la deuda. O sea, si Estados Unidos sigue subiendo, digamos, la Reserva Federal en este momento, la tasa de política monetaria debe estar como en 4.5, creo yo, más o menos. Pero la tendencia es que esté a 5. Si está a 5, ¿a cómo vamos a colocar los bonos? Los bonos que tiene que colocar el gobierno dominicano en el mercado internacional. Tenemos igual, Daniel, una parte internacional a nuestro favor y es la reciente ratificación de la calificación que nos dan los organismos internacionales donde se ha acrecentado, se ha incrementado. Los inversores ven poco, mi experiencia es que los inversores ven poco ese tipo de calificación. Pero se hizo una fiesta reciente, don Daniel, por esa noticia. Sí, pero mi experiencia es que los inversores ven poco ese tipo de calificación. ¿Y a qué le prestan atención? ¿A la seguridad jurídica? No. Para comprar un bono, no. Ajá. Hay cosas que la gente no destaca, pero que son importantes. Tú sabes a qué le toma, y eso yo lo aprendí así, al déficit de cuenta corriente. O sea, cuántos dólares y cuánto entran en la economía. Ya, por primera vez en mucho tiempo, el año pasado, a septiembre del año pasado, el déficit de cuenta corriente era de más de 3,000 millones de dólares. Entonces, si yo soy un inversionista, yo lo que quisiera saber, ¿con qué dinero tú me vas a pagar los bonos que tú estás colocando? Y si están entrando o saliendo menos dólares de la economía. Y ese déficit de 3,000 millones que usted menciona en septiembre, ¿dónde estaba, por ejemplo, iniciando el año o algún punto de referencia? No, en septiembre del año pasado, es 3,000 millones de dólares más que septiembre del año pasado, el déficit. Ok, y de un año a otro 3,000 millones es mucho para nosotros. Claro que sí, que es muchísimo. Digo yo, es muchísimo el crecimiento. ¿Por qué creció? Bueno, es claro, el petróleo más caro, las importaciones más caras, las exportaciones crecieron, pero no en el nivel, la inversión extranjera creció, pero no en el nivel que se estaba esperando, y por el otro lado, las remesas se cayeron. Entonces, entre los dólares que entraron y los que salieron, es lo que ve un inversionista. Entonces, el inversionista dice, ¿tiene este país posibilidad? Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué cosas puedo yo comprar con el mismo bono tuyo? Me explico. Cuando la tasa de interés de la Reserva Federal era de 0.5, si tú conseguías un bono de República Dominicana de 5, tú corrías el riesgo de 4.5. Sin embargo, ahora, como está 4.5 y va a seguir subiendo, el margen de riesgo, no solo que el margen de riesgo es mayor, yo no voy a comprar al 5,
Porque Ya. entre comprar un bono de República Dominicana en un 5 o conseguir bono de la Reserva Federal o en un 5, ¿qué voy a preferir? Nosotros tenemos un riesgo país. Y no pasa igual con la Reserva Federal. De verdad que eso es una situación muy difícil, fundamentalmente lo que también tiene que ver con la deuda. ¿Usted tiene confianza como economista, como ciudadano, Sí. como profesional, de las respuestas que República Dominicana está dando a todo ese panorama económico internacional que evidentemente es preocupante? Mira, las autoridades monetarias comenzaron a hacer a ejercer su función cuando comenzaron a subir la tasa de interés. A ir subiendo la tasa de interés de noviembre para acá, obviamente que era la política correcta que había que De aplicar. noviembre de 2021. Del 2021 Ya. para acá era la política correcta que debía aplicarse y se estaba aplicando. Tendría que ver qué es lo que está pasando ahora con la decisión que tomó el Banco Central, o sea, en el sentido de liberar dinero de la economía, pero obviamente hay unos costos que se están reflejando en la economía muy elevados. Cuando tú dices que, por ejemplo, como yo te comentaba, que el Banco Central está pagando 16%, vamos a ver con cuánto va a pagar Hacienda cuando emita los bonos, quiere decir va a una presión de costo en la economía que va a producir, por un lado, creo yo, un nivel de estancamiento de la economía y por el otro lado, no va a morigerar la inflación que ya es muy elevada en el país. Mire, antes de irnos a la pausa, me gustaría conocer de parte suya la inversión extranjera que la mencionó como de soslayo en su comentario anterior. ¿Qué ha esperado de ella? ¿Piensa que debió ser mayor o...? Claro, yo entiendo, no es que debió ser mayor, la inversión extranjera es cuando se produzca. Sí, pero hay gestiones que se hacen para tal fin. Claro. Y el clima que podamos sí, guardarle. Sí, hay de eso, pero invertir, hacer inversión extranjera requiere mucho tiempo. O sea, solo los recursos golondrinos llegan al país de la noche a la mañana. ¿Cuáles son esos? O sea, son la gente que vienen que corren un riesgo y te dicen, voy a invertir. Muy bien. Pero el que quiere hacer una inversión real, mira, yo no sé si me da tiempo, pero te cuento una anécdota. Una vez yo me reuní con un grupo de funcionarios, con un inversionista, unos inversionistas franceses, ellos dijeron, mira, queremos invitar a comer. Ah, pues está bien, nos reunimos. Después de mucho hablar, nos dice, nosotros vamos a invertir en República Dominicana. Nosotros tenemos años viendo a la República Dominicana, viendo, o sea, viendo que digo, ya, ¿y por qué tomaron la decisión ahora? Dije, por primera vez nosotros estamos notando que la República Dominicana se mueve, nos decían esos inversionistas. ¿Qué año estamos hablando de ese encuentro? Eso pudo haber sido en el 98. Okay. 98, 99. Yo dije, yo recuerdo haber escrito un artículo para el periódico El Litigio, se llama República Dominicana, un país que se mueve. República Dominicana, para que tú veas cómo ha cambiado todo. Los peloteros norteamericanos no querían venir al país ahora que estamos hablando de béisbol. Aquí no había McDonald's. O sea, esta ciudad era distinta. Aquí había un Kentucky Fried Chicken, y yo sé si tú te recuerdas en el malecón, que quebró. Insólito, pero quebró. Quebró, y tú dices, bueno, ¿y cómo quiebra? Porque esa no era la costumbre. La República Dominicana se modernizó fundamentalmente a partir de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, a partir del 96, se modernizó. Te digo, tú tienes que preguntar por qué los peloteros norteamericanos se iban, no encontraban nada que hacer para sus gustos, sus costumbres y sus hábitos. Hoy en día no, hoy en día la gente viene, tú tienes turismo, tú tienes una serie de cosas. El país ha cambiado. Entonces, cuando tú me preguntas a mí de la inversión extranjera, es un proceso. Y ojalá que la inversión extranjera en República Dominicana
venga y se mantenga. Eso va a depender mucho de lo que pase en los países desarrollados. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. En el nuevo bloque pasaremos de la economía, de las finanzas con Daniel Toribio, a la política dominicana en un año preelectoral. Venimos en breve. Continuamos conversando con Daniel Toribio. Don Daniel, pasando ya al aspecto político, pero también esta pregunta tiene un preámbulo o una parte de su raíz en las finanzas. Este gobierno, una de sus prendas ha sido mostrarnos que es muy eficiente recaudando recursos vía de aduanas, vía Dirección de Impuestos Internos, y en determinado momento estos incrementos le han salvado las castañas económicas al gobierno. Su opinión sobre los ingresos y la eficiencia o no de las recaudaciones en República Dominicana en los últimos 2 años. Mira, lo que hemos visto es un crecimiento, obviamente, se podría estar imputando al efecto inflacionario, y el efecto inflacionario incrementan las recaudaciones. No es lo mismo tú traer una cosa que antes te costaba $100, que ahora te cuesta $120, y entonces tú tienes que aplicarle eso. Recuérdate que también, aun y cuando ahora ya comienza a haber una baja en las en el flete, hubo un momento de que un flete te costaba 10 veces lo que te costaba el año pasado, y como los impuestos aduanales se cobran sobre costos, sobre seguro y flete, CIF, entonces el flete es una base donde te incrementa eso. De todas formas, el hecho de que el gobierno haya tenido más ingresos, lo cual es bueno, no malo, y el hecho de que el gobierno haya tomado, el gobierno no, digamos, el sector público en su conjunto, el sector público financiero y no financiero, haya tomado de junio del 2020 a la fecha más de 24,000 millones de dólares. Te dice que han tenido dinero disponible para hacer cosas. Ahora, han hecho cosas. El tema, ¿qué se ha hecho con el dinero? Bueno, don Daniel, dice el presidente Abinader recientemente, domingo, que el dinero rinde muchísimo en este gobierno, que rinde mucho. Y que va a dar explicaciones. Me parece que hoy día va a tener una reunión con el ministro de Hacienda, precisamente en ese tenor, para explicar los gastos de inversión, el nivel de desarrollo, de aplicación. Mira, ¿Le rinde mucho el dinero? Mira, yo no sé si le rinde mucho, yo no sé quién ve en el dinero. Te voy a poner un caso, mira. El presidente de la República ofreció 14 UAS. 14. Entre ellas, en la zona oriental, una. Que trajo un problema ese. Que iba a traer 600 millones. Tenía disponible 600 millones de pesos para la Universidad Autónoma. 600 millones de pesos. Nadie sabe. Yo he preguntado dónde se va a hacer la UAS del centro, pero eso hace 2 años. Pero el gobierno dominicano ofreció esas actividades. ¿Tú sabes cuánto le está asignando a esas, de las 14 a solo a 4 en este presupuesto? 250 millones de pesos a cada uno. Eso no da ni para desalojar a la gente donde está ahí. Pero además, mira, yo siempre decía, y lo digo, lo decía desde antes, el presidente ha anunciado 3 veces Punta Bergantín. Todo el mundo recuerda aquella foto famosa del presidente con el actor. Con el actor fuerte, Vin Diesel. Con Vin Diesel. ¿Tú no viste esa foto? Sí, hace un año. Claro. Eso era Punta Bergantín. Pero se llegó a un acuerdo esta semana. No, pero ahí es que pero hace un año, estamos hablando de un año, no. Entonces, ahora en diciembre, en un congreso que hubo en Puerto Plata, creo que se llama Chico, que un grupo de personas del sector Caribe, anunció Punta Bergantín.
Y ahora, en el Palacio, anuncia a Punta Bergantín. Pero ¿tú crees que anuncia que se va a ir? No. Un master plan. De decir, esto es lo que vamos a hacer. Pero eso no es que ha pasado ahí. O sea, no es eso. O sea, no es en ese caso. Pero coge tú. Yo vi un titular del Listín Diario por ahí que decía, han movido 3 veces la inauguración de la circunvalación de Baní. La cantidad de veces que se ha hablado aquí de circunvalación de Baní, ¿no? Monte Grande. Yo quiero que tú veas el caso de Monte Grande. Para terminar Monte Grande. Monte Grande ha cruzado varios gobiernos. Sí, pero el presidente ha anunciado en varias ocasiones que le iban a inaugurar. El jefe de INAPA, bueno, de la institución que está dirigiendo la presa de Monte Grande, que le está supervisando, dice que hace falta 540 millones de dólares para terminar a Monte Grande. En el presupuesto Monte Grande tiene asignado 4.000 millones de pesos. Estamos hablando de 800 millones de dólares, de 80 millones. Así, y él dice que hace falta 540 millones de dólares, de dólares para terminar a Monte Grande. Pero si tú ves, porque estamos hablando de la eficiencia del gobierno, y tú sabes por ejemplo, la cantidad de hoteles que se han ofertado en Pedernales. Miren, en Pedernales ahora se cumple un año de FITUR en España, de la Feria Internacional Turística. Allá se anunciaron que habían 9 hoteles que se iban a construir. Después que eran 6, después eran 4. Ahora anunciaron que van a hacer 2 hoteles. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Están licitando. Pero cuando tú le preguntas al presidente de la asociación, a la alianza público-privada, que dice que es el gobierno que lo va a construir para que lo opere cosas internacionales. A raíz de los 9 hoteles que se hablaron de no sé cuánto, yo me reuní con varios amigos míos del sector hotelero, de esas compañías internacionales, me lo encontré y le pregunté, explícame, ¿cuándo es que ustedes van a comenzar a invertir en Pedernales? Pues yo creo que Pedernales merece un desarrollo importante porque va a golpear la pobreza en su mismo centro. Yo creo que el sur merece un desarrollo de Pedernales, porque para mí eso es uno de los grandes logros que podría tener cualquier presidente, desarrollar. El proyecto usted lo ve viable, lo ve positivo. Claro, o sea, desarrollar a Pedernales sería lo mejor del mundo. Ahora, el problema es cuántos no lo van, cuántos ofrecimientos no hacen. Mira, recientemente, porque los periódicos, algunos periódicos, por ejemplo, el Nacional, hizo una investigación, el periódico El Nacional, sobre un puerto que se iba a hacer en Pedernales. Digo que se iba a hacer porque nadie sabe. A esta altura del juego no han puesto ni un blog. Pero hace casi un año se anunció un aeropuerto en Pedernales. Yo acabo de leer hace 3 días que estaban haciendo vistas públicas para el puerto, o sea, vistas públicas en Pedernales para comenzar el puerto. O sea, tú no sabes ni lo que va a ser, ni nada, pero hace un año que tú lo anunciaste. Y así ha sido todo. Eficiencia para nada. O sea, el gobierno lo que ha demostrado, te digo la verdad, una negligencia en el manejo de todo. Pero, por ejemplo, yo le pregunto, una de las curiosidades mías es cómo van el desarrollo de la gente, el desarrollo de las obras. Mira, pregúntale a San Pedro de Macorís en qué está el hospital Musa. El presidente lo ha anunciado 2 veces. Oye lo que te estoy diciendo. La reparación del hospital lo ha anunciado 2 veces. ¿Cuándo van a terminar el hospital regional de San Francisco de Macorís? ¿Cuándo van a terminar la circunvalación de San Francisco de Macorís? ¿Cuándo van a terminar la circunvalación de Navarrete? No es anuncio, no, ¿cuándo la van a terminar? Y todos los días hay una propuesta, un planteamiento nuevo. La verdad es que ha demostrado ineficiencia el gobierno. O sea, ha demostrado incapacidad para hacer las cosas. Y tú me vas a decir entonces, mira,
yo no quiero tratar ese tema, o sea, no... Presidente, ¿dónde dijo él que era eficiente el gobierno? Lo dijo en el metro. En el metro. Y al decirlo en el metro, ahí se hicieron 4 locales en el metro de la zona oriental. Uno para la UAS, uno para el Intran, uno para el ITLA y el otro no sé para cuál era. 4 locales. O sea, ahí había un almacén. Yo veo en el periódico y veo que ahí se invirtieron 16 millones de pesos. Yo digo, pero aquí hay un error. 16 millones en 4. Oye, fue que lo pintaron, le recogieron, no sé cuánto, y se le entregaron a cada institución para que cada institución hiciera con eso lo que entendía que debía hacer. Sí, no. Sí. La verdad, el gobierno no hace las cosas, o sea, ha demostrado una ineficiencia, y te digo, no ahora, no, pero y sigamos hablando. Mira, la cantidad de veces que han ofrecido el puerto de Manzanillo, eso estaba, la cantidad de, no, ya no se habla, o se habla poco, de la autopista del Ámbar. La entrada de Samaná está en la misma situación que estaba hace 2 años, y eso es una oferta. La entrada de la Romana. Pero es que todos los días, mire, el presidente ofreció que iba a modificar la ley de hidrocarburos. Lo ofreció en varias ocasiones. Bueno, el año pasado fue al Congreso y dijo, presentó la ley, la modificación de la ley de hidrocarburos. Otro paréntesis, bajo las condiciones del alza del petróleo, ¿y es posible que se proceda con esa modificación? Bueno, no, el presidente fue que lo presentó y en ese momento estaba el alza del petróleo, o sea, no fui yo que la presenté. Ya. Él presentó el año pasado una ley que no ha habido ningún interés en moverla, la ley, pero estableció una horquilla, una horquilla entre 85 y 115 dólares. Fue cuando empezó la medida de los subsidios. Así es. En Entonces, ese momento, entre 85 y 115 dólares no se va a mover el precio de la cosa. Entonces, bueno, eso fue una decisión, parecería ser, para evitar cambios, digamos, bruscos en los precios. Pero el petróleo ha bajado de 85 y no ha modificado el precio de los combustibles. Se ha mantenido varias semanas por debajo de ese nivel. ¿Por qué no se ha hecho a su modo de ver? No, el ministro de Hacienda acaba de responder la pregunta, Ya. la resolvió. Dijo que cuando baje de 70. Se modificó el parámetro. Sí, pero eso no fue lo que había dicho el presidente. Era 85 y 115, o sea, los límites eran 85 hacia la baja y 115 hacia la baja. Pero ha bajado de 85 y no ha modificado los precios de los combustibles. Bueno, por lo menos en este presupuesto de 2023 hay alrededor de 40 mil millones destinados para esos fines. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Mira, yo no, o sea, no, tal vez el que ha estado en el gobierno sabe que la gente aplica políticas y dice, pero las cosas tienen que ser claras. Si tú dijiste que entre 85 y 115, si bajó de 85, muévelo. ¿Por qué fuiste tú que lo dijiste? No fui yo. Nadie te pidió a ti que hiciera. Y ahora el ministro, ahora en una entrevista que tuvo, el ministro de Hacienda dijo que cuando baje de 70. O sea, ¿por qué dice que cuando baje de 70? Porque ha bajado de 85 y no ha modificado los precios del combustible. Entonces, es todos los días un cambiar las cosas para afectar a la población en general o para no beneficiarla. Y la verdad es que el gobierno ha parecido que está dando palos a tientas y a locas en muchos de los temas. Y esos enfoques que usted hace, críticos, políticamente, ¿cómo se puede manifestar eso? ¿A favor de quién? Porque el gobierno defiende las medidas que va tomando. Sobre todo la principal herramienta que muestra es la transparencia con que indica, maneja los recursos del Estado. Estamos en un año preelectoral. Según la manera en que estamos siendo gobernados, políticamente, ¿por dónde vamos? ¿Qué mira usted que viene? Mira,
Yo, o sea, mis análisis son más simples, o sea, no son muy complicados sobre la vida. ¿Con qué porcentaje ganó el presidente Luis Abinader? 51, 52%. Ya. Ese porcentaje fue una sombrilla en el cual mucha gente se cobijó por las razones que sea quería salir del PLD. Y tomó la decisión que entendía más correcta, que para salir del PLD había que votar por el presidente Abinader. En esa sombrilla, parte de la cobija estaba Fuerza del Pueblo en algunos acuerdos Sí, políticos pero coyunturales. nosotros fuimos como partido, pero mucha gente que posiblemente le hubiese gustado votar por nosotros, votó por un partido o un candidato que sacara al PLD del poder. Por las razones que fueran, no sé cuál. Y eso es vengan todos, todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, una parte importante de la población entendió así. Eso es así ahora. No hay mucho descontento. O sea, no es cierto que el presidente está por el orden, o sea, el presidente ha ido perdiendo. Nadie, ni siquiera los más optimistas, los funcionarios del gobierno entienden que ese 52% se mantiene ni cerca. Porque yo le decía los otros días a alguien que me dijo, pero ellos dicen, digo, bueno, imagínate tú, la gente que está comprando los plátanos a 40 o el cosa, va a decir yo voy a votar por Luis porque me incrementó los precios. O sea, ese no es el criterio racional con que actúa la gente. Entonces, obviamente, tú tienes por un lado eso, por el otro lado tienes un candidato sólido, como el presidente Fernández, sólido, es decir, tres años de experiencia, la gente percibe que hay una crisis que tiene que ser manejada por manos hábiles, conocedores y con experiencia. Entonces, por el otro lado tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que no termina de resolver ni problemas internos que podría estar teniendo, ni tampoco de recuperar la confianza, porque yo, y puede haber mis amigos del PLD, que son muchísimos, porque yo me formé ahí, claro. No podrían entender nunca nadie que habiendo salido, estando en el gobierno con todos los recursos del Estado, y no ganaron, imagínate tú ahora, fuera del Estado, con un cierto nivel con una imagen deteriorada por algunas actuaciones incorrectas que pudieron haber tenido alguna de su gente, y entonces, obviamente, y una candidatura de Abel que hacía esfuerzo por, digamos, por sobreponerse y por recuperar la cosa, pero parece que le están poniendo como un palo encebado, enjabonado, donde cada vez que sube lo jalan para abajo. Entonces, todo parecería ser, indicar, y es los datos que nosotros manejamos y todo ese tipo de cosas, que todo se va a voltear hacia una candidatura triunfadora que va a ser la del presidente Fernández. Sin embargo, en una posibilidad de segunda vuelta, se analiza, don Daniel, en muchos mentideros, sobre todo de opinión, que sería determinante la actitud que pueda tomar el expresidente Danilo Medina ante el escenario de que PLD quede en tercer lugar, donde iría el beneplácito del presidente del Partido de la Liberación Dominicana para aliarse o con este o con el otro. Tú sabes que esa no es una preocupación y yo dentro del partido. Pero a nosotros eso no nos preocupa, ¿eh? Pero es un escenario posible. Sí, pero no, lo primero es que los esfuerzos que estamos haciendo no es para ganar en segunda vuelta, ¿eh? Los esfuerzos que estamos haciendo es para ganar en primera vuelta. Mira, es difícil ganar en primera vuelta. Sí, yo te voy a decir, en política sucede lo que se llama el voto oportunista. ¿Se puede mencionar 2020 como...? No, por ejemplo, el 2020 es un voto oportunista, exactamente. O sea, lo que pasó es un voto oportunista. Pero no oportunista porque quieran algo a su favor o provecho, es oportunista porque en esta oportunidad
yo no voto por ti porque aquel es el que tiene más posibilidades. O sea, es lo que en sociología política se llama un voto oportunista. Normalmente en los procesos electorales se tiende a establecer un enfrentamiento entre dos fuerzas. Las fuerzas terceras siempre se diluyen por ese voto oportunista, porque la gente dice, venga acá, si al fin y al cabo quien va a ganar entre dos candidatos, yo quiero a este, pero aquel, desde mi punto de vista, es menos malo, prefiero votar por eso. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, nosotros estamos recibiendo mucha gente, no solo del PLD, sino también del partido, de muchos engaños que hay en el PRM. Y tú encuentras, por ejemplo, gente en San Cristóbal, que tú ves que fulanito era del PRM y todo eso. O sea, tú estás viendo eso y lo ves con mucha frecuencia. Entonces, los procesos comienzan, primero, a la gente decirle, espérate, no voy a votar mi voto. Entonces, se decantan por el candidato, el segundo mejor, es la expresión, o sea, el segundo mejor. O sea, hay un primer mejor para él, pero hay un segundo mejor. Eso pasó en las elecciones del 20, pero pasa en todas las elecciones. En todas las elecciones la gente busca, cuando tu primer mejor no tiene esa posibilidad, entonces busca un segundo mejor. Hay dos elementos que me los trate conjuntos. Primero, tenemos elecciones municipales en apenas un año. Se entiende que es muy importante el papel que pueda desempeñar una organización política en esas elecciones de febrero 18 del 2024, con miras a las elecciones grandes 3 meses después. Y lo otro es que Fuerza del Pueblo es un partido eminentemente nuevo en edad. La preparación de la estructura de una organización política para el esquema eleccionario que nosotros tenemos, que se necesitan alrededor de 23,000 personas para cubrir cada uno de los recintos y los colegios electorales, esa estructura puede tener tiempo, Fuerza del Pueblo, para solidificarla, porque una persona que vaya a trabajar allá no la van a escoger ustedes ni ningún partido un mes antes. Es una persona que quizás deba dársele hasta cobija varios meses anteriores a la fecha de las elecciones. Esos dos temas. Mira, voy a comenzar al revés, de atrás para adelante con eso. Mira, yo me río porque eso viene y aclaro una duda que puede tener alguna gente sobre el carácter nuevo del partido, por un lado, y por la incapacidad orgánica de poder enfrentar esos temas, que en el fondo lo mismo. No es cierto. Mira, no es así, no lo estoy aseverando. No, yo sé que sí, no es así. Yo afirmo que no es así. La Fuerza del Pueblo está en todo el país, en cada uno de los rincones del país. Tiene estructura orgánica en cada uno de los rincones del país. Mira, una vez, te lo cuento como un amigo mío que ojalá y me esté viendo, que es del PLD, yo me encuentro con él y me argumenta eso. Dirigente del PLD me argumenta, mira, el problema de ustedes es un problema de estructura. Le dice él a usted. Me dice él, ustedes no tienen estructura, ustedes no tienen partido, o sea, ustedes lo que tienen es un buen candidato. Me dijo él. Digo yo, eso no es así, pongo un ejemplo. Y me puso un ejemplo. Me puse el ejemplo de Barahona. Yo no le respondí porque en ese momento no manejaba la información de Barahona. Yo yendo a dar Barahona, quien no tiene local es el PLD. Literalmente. No, sí. El local pero que era... el senador de Barahona es del PLD, sí, Castillo. Pero, óyeme, quien no tiene local es el PLD. El local del PLD lo tiene la Fuerza del Pueblo, que queda frente al parque. Yo, ojalá y él me esté viendo, porque yo no lo he visto después de eso, para invitarlo a Barahona. Óyeme, Barahona, nosotros en Barahona somos el partido más fuerte. Como esto. Y yo te pongo el ejemplo de Barahona, como te pongo, es como en el extranjero. Nosotros tenemos estructura en todo, donde tú menos te imaginas, hay estructura de la Fuerza del Pueblo del partido, y eso, pero además, nosotros somos nuevos con experiencias viejas.
Entonces nosotros no somos nuevos en política. ¿De dónde apareció todo el que esté en la fuerza del pueblo? La mayoría de ellos vienen de una estructura partidaria, o del PRM, o de la Fuerza del Pueblo, o del PTD. Tiene una estructura, él sabe de eso, sabe la política, sabe hacerla, la ha hecho durante años. O sea, porque si tú me dices, todos son nuevos, no saben lo que hay que hacer. ¿Cómo que no saben lo que hay que hacer? Ahí hay una experiencia acumulada de años y años, de muchos compañeros en toda la provincia. Pues eso por un lado. Por el lado de las elecciones municipales. Sí, hombre, va a haber elecciones municipales. Y va a haber elecciones municipales con muchos candidatos buenos, porque el otro tema es que de igual que ha pasado con el gobierno, no todos los síndicos han cumplido. O sea, no todas las sindicaturas han cumplido. El apoyo económico del gobierno ha sido evidente sin mirar que es partido de la oposición el alcalde. Eso usted, me imagino, tiene conocimiento. ¿De qué? De recursos a los cabildos. Sí, pero el problema es qué ha estado haciendo los cabildos. O sea, porque tú lo que te preguntas está bien, pero ¿qué han estado haciendo? O sea, ¿qué han estado haciendo para beneficiar a la población? Muchos. No estoy hablando de todos, muchos. ¿Qué están haciendo para beneficiar? Insisto, cuando tú vas a las provincias, a los municipios, te das cuenta que hay un cierto nivel de descontento. Un cierto nivel de descontento, y eso va a ir a favor de los candidatos que impulse y que apoye la fuerza del pueblo. Entonces, en definitiva, ¿usted piensa que hasta en primera vuelta podría haber una definición que los Yo creo favorezca? que sí. Yo, si te soy sincero, o sea, yo no voy a decir que convencido, pero las posibilidades reales existen. Las posibilidades reales existen de que Leonel Fernández sea el candidato en primera vuelta. Así lo visualizo yo. Tal vez estoy siendo muy optimista, pero no se trata de optimismo. O sea, lo que yo veo que está pasando en el país es enorme. Mira, yo te voy a decir lo siguiente y termino ahí. Hasta en el exterior. O sea, hay un descontento tal con el gobierno en el exterior que yo dudo que el PRM sea capaz de hacer campaña electoral en el exterior, por varias razones. Primero, porque a todos los funcionarios lo llevan de aquí, no le dan nada a lo que están, o sea, hay de todo ahí. Bien, Daniel Toribio, siempre es importante conversar con él en un programa de televisión porque el televidente se nutre de ese conversatorio coloquial, sencillo, ameno, que tiene y sobre todo con conocimiento de causa en los temas que trata. Empezamos con economía y terminamos con política. Don Daniel Toribio, muchas gracias por estar aquí en la hora 22. Gracias a ti, Caimare, gracias. Muy bien. Señores, mañana les espero nueva vez a la misma hora y en este canal.